¿Qué tal, queridos amigos? Muy buenos días. Los saludo contento, feliz. Además, hoy estamos celebrando a dos grandes santos en la iglesia. Hoy la verdad es que nos ponemos de gala, nos ponemos con el traje de la felicidad porque hoy estamos celebrando la solemnidad de San Pedro y San Pablo, dos pilares fundamentales, dos grandes apóstoles, dos grandes seguidores del Señor, y para cada uno de nosotros también se convierten en dos modelos a seguir, en dos modelos que nos enseñan cómo podemos ser discípulos de Cristo, cómo podemos seguir al Señor, cómo podemos encontrar en Cristo las respuestas a nuestras vidas. Así que bueno, pues hoy los invito a que en la intercesión de los santos pues pidamos la intercesión de San Pedro y San Pablo, para que también todos que por el bautismo hemos sido llamados a seguir al Señor, podamos encontrar en Cristo todas las respuestas que estamos buscando en nuestra vida. Hoy, como te digo, San Pedro y San Pablo son los que guiarán nuestra reflexión, su testimonio, su vida, su ejemplo serán para nosotros fuente de motivación. Y son dos pilares precisamente grandes de la iglesia. Y qué hermoso es ver, queridos hermanos, cuando alguien decide responderle al Señor, cuando alguien que es llamado por Cristo le responde de una manera generosa. Y vemos en estos dos hombres, en Pedro y en Pablo, dos hombres con una fuerte relación de amistad con Jesús. Además, fueron ambos elegidos para una importante misión, pero lo más importante es que ellos, de una manera libre, de una manera generosa, decidieron responder a este llamado que Jesús les hacía. Y con su respuesta libre, generosa, entusiasta, supieron ser testigos de Cristo. Y a veces a nosotros, queridos hermanos, también se nos comparte el llamado, pero a veces nos hace falta generosidad para poder responder, para poder ser generosos con la respuesta que le debemos dar al Señor. Así que bueno, pues celebrar hoy a San Pedro y a San Pablo, las dos columnas de la iglesia, nos debe llenar de profunda alegría y esperanza. ¿Por qué alegría y esperanza? Bueno, primero, nos debe llenar de mucha alegría porque vemos que Jesús sigue llamando a personas para transformarles la vida y hacerlos testigos de su amor en este mundo. Esto a cada uno de nosotros nos debe también llevar a la siguiente actitud, actitud de esperanza. ¿Por qué? Porque, bueno, Pedro fue el elegido para ser la roca de la iglesia, y fue elegido por el mismo Cristo para que él fuera roca. Y Pablo, pues también él fue alcanzado por la gracia, por la misericordia de Dios, y se convirtió en el apóstol de los gentiles. Y también a nosotros nos debe esto llenar de esperanza, porque a lo mejor alguien pudiera decir: no, padre, pues yo no tengo nada para dar. Si usted conociera mi pasado, si usted conociera mi vida de pecado. Hoy, el contemplar el llamado de Pedro y de Pablo, la misión que le comparte y que le pide Cristo a cada uno de ellos, nos debe llenar de esperanza, porque todos tenemos en Cristo camino de santidad. ¿Quién era Pedro? Bueno, sabemos de él que fue uno de los apóstoles, que fue llamado por el mismo Jesús. Su nombre original era Simón, pero Jesús se lo cambió por Kefas, que significa piedra, y le dijo que él sería la roca sobre la cual se edificaría la iglesia. Sabemos muy bien que Pedro se dedicaba a la pesca, y aceptando dejar esta barca, pues decidió seguir al Señor para desde ese momento en adelante ser pescador de hombres. La historia del llamado y la misión de Pedro de verdad que es una historia hermosísima, porque me hace pensar que cuando Jesús pone sus ojos en la persona de quien es llamado, cuando Jesús pone su mirada en el corazón de cada uno de nosotros, bueno, pues lo hace mirando toda la persona, lo hace mirando la integridad de la persona, ya que Pedro era un hombre de carácter duro, era un hombre de carácter recio, impulsivo, pero muy luchón, trabajador. Y esto también a nosotros nos pudiera a veces pasar, pensar que no tenemos algo que ofrecer, que cómo es que el Señor nos está a lo mejor llamando a una misión de santidad. Al mismo Pedro le costaba trabajo entender cuando Jesús les hablaba de sacrificio, de renuncia, de cruz. Incluso sabemos que el mismo que el mismo Pedro le propuso a Jesús un camino más fácil. Cuando Jesús les iba a anunciar que
iba a padecer en la cruz, pues el mismo Pedro lo trató de apartar de ese camino de sufrimiento, de cruz, y sabemos que el Señor Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás. Entonces había muchas cosas que a lo mejor para Pedro no quedaban tan claras, no eran tan fáciles de entender, pero también a la par Pedro recibió muchos regalos. Le tocó presenciar muchos hechos en primera persona, ser testigo ocular de importantes situaciones, de importantes momentos de la vida de Jesús. Estuvo en la transfiguración en el monte Tabor, fue testigo de muchos milagros, lo vio caminar sobre las aguas, estuvo presente en el momento que aprendieron a Jesús, recibió el Espíritu Santo en Pentecostés, y a él también le tocó realizar muchos milagros en el nombre de Jesús. Pues claro, esto nos debe llenar de esperanza, porque cuando Jesús pide una misión, Jesús nos provee de todo lo necesario para que nuestra fe no se debilite, nos provee de todo lo necesario para que nuestra esperanza crezca, y a veces nosotros no sabemos aprovechar eso. A veces estamos tan anclados, tan arraigados, tan enganchados en nuestro pasado, en nuestras faltas, en nuestras debilidades, que no logramos comprender todo lo que Jesús hace por nosotros. El mismo Pedro pidió ser crucificado de cabeza porque no se sentía digno de morir crucificado en la misma posición que Jesús. O sea, realmente le llenó Jesús todo el corazón a Pedro de inmensa alegría, se configuró con él. La vida de Pedro tiene muchísimo que enseñarnos. Primero, quiero que nosotros aprendamos de Pedro que cuando un hombre se deja transformar por Dios, no importa de qué barro estés hecho. Él puede hacer grandes cosas en tu vida, Él puede hacer grandes cosas en tu corazón si tú te dejas transformar por Él. A pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestras fragilidades humanas, Dios nos ama. Dios sueña con nosotros un proyecto de santidad y siempre nos mira con misericordia, nos llama constantemente a la santidad. Con todos los defectos que Pedro tenía, logró su misión. ¿Por qué? Porque se logró alcanzar por ese amor, se dejó mirar por Cristo, se dejó experimentar en el amor del Maestro, y así logró alcanzar la santidad. Esto nos enseña, queridos hermanos, que aunque hayamos negado al Señor, incluso como Pedro lo hizo, con nuestros pecados, con nuestro rechazo, pues siempre tenemos una nueva oportunidad en Cristo, porque la gracia que recibimos del Señor, el perdón que recibimos del Señor, nos recrea, nos hace nuevos. Con la gracia podemos y debemos levantarnos, debemos volver a confiar en el Señor y luchar todos los días por la santidad. Si el mismo Pedro negó al Maestro y fue al final pues una de las rocas, de los cimientos de la iglesia, pues también nosotros tenemos esperanza. No importa, como te digo, de qué barro estemos hechos, lo importante es que tenemos a Cristo, que tenemos su gracia, que tenemos los medios. Solamente es que nos acerquemos a obtener y a dejarnos beneficiar por estos medios de santidad. La vida de Pablo. También la vida de Pablo a mí me apasiona, me maravilla muchísimo, y la verdad tengo que reconocerlo. Es uno de mis favoritos, es una de las conversiones que a mí me llama mucho la atención meditar, contemplar, porque es un hombre que nos enseña cómo debemos ser apóstoles. Nos impulsa a salir a anunciar a tiempo y a destiempo a Cristo, en cada lugar, en cada momento, sin importar la hora, la circunstancia. De Pablo sabemos que, bueno, cuando iba de camino a Damasco, el Señor Jesús lo tumbó del caballo, le dijo que fuera a Damasco y que ahí se le indicaría lo que debería de hacer. Pablo es obediente, Pablo no duda, no cuestiona, se deja alcanzar también por el Maestro. Pablo sabe esperar y nos enseña con ello el valor de la auténtica conversión, ya que supo hacer a un lado que Pablo toda su antigua situación de pecado, supo morir, renunciar a todo, y con tal de ganar a Cristo, pues se entregó totalmente a Él y supo vivir entregado a su amor, a Cristo. En lo personal esto me lleva a preguntarme, bueno, ¿con qué intensidad amo al Señor? En la medida en que yo ame al Señor, va a ser la capacidad que yo le pueda responder al Señor. Si en mi corazón no hay un amor grande, fuerte, entusiasta, pues mi entrega va a ser mediocre, va a ser una entrega que me estará costando trabajo.
Segundo, me pregunto y te comparto esta pregunta, ¿hemos sido capaces de renunciar a todo con tal de amar al Señor sobre todas las cosas? El mismo Pablo en la carta a los Filipenses dice que él tiene por basura todas las cosas con tal de ganar a Cristo. O sea, tiene a todo con un valor despreciable, si así lo podemos decir. O sea, él sabe reconocer ante todo el amor del Señor y se esfuerza por vivirlo. Pablo, una vez que se encontró y conoció a Jesús, se entregó sin reservas a la causa del Evangelio. Fue un apóstol incansable, era consciente de la gran responsabilidad que Dios le estaba pidiendo, de la gran responsabilidad que el mismo Dios había depositado en él, e incluso llegó a exclamar en la primera carta a los Corintios: ¡ay de mí si no evangelizare! O sea, he recibido todo del Señor, he sido depositario de la confianza, de la esperanza, del amor del Señor, que pobre de mí si no hago lo que me toca. Yo creo que todos deberíamos decir exactamente lo mismo. Por el bautismo y por cada una de las situaciones en nuestra vida que hemos recibido del Señor, pues necesitamos salir a hacer ese testimonio vivo de su amor. Que todo esto, pues, queridos hermanos, nos impulse a vivir al máximo nuestro bautismo, porque por él todos somos llamados a ser testigos de Cristo y debemos reconocerlo. No podremos ser testigos de algo que no hemos conocido, no podemos hablar de algo que no hemos experimentado. Por eso quisiera terminar haciéndote la pregunta que Jesús en el Evangelio de hoy, tomado del capítulo 16 de Mateo, versículos del 13 al 19, les hace a sus discípulos. Jesús les pregunta a sus discípulos: bueno, ¿quién dice la gente que soy yo? Y ya uno empieza a decir: no, pues que Juan el Bautista, que es... Pero la pregunta importante es, bueno, ok, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Esto es algo bien interesante. A veces podemos contestar con teorías aprendidas del catecismo, de la experiencia de otro, pero esta pregunta solo la vamos a poder responder de manera personal cuando hayamos tenido un verdadero encuentro con el amor de Dios. Así que hay que acercarnos a Él. Aprendamos de Pedro su carácter recio, decidido, para poder también defender a la iglesia. Y de Pablo aprendamos ese corazón valiente y entregado para evangelizar a tiempo y a destiempo. Así que ánimo, pidamos mucho por todos los evangelizadores para que sepamos ser testimonio vivo del amor del Señor. Que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que tengan todos, queridos hermanos, un excelente inicio de fin de semana. No se olviden encomendarme y encomendar a todos los sacerdotes y evangelizadores. Que Dios les bendiga.